Bueno, esperemos que ese debate no marque una puntuación o una decisión en el pueblo, porque es importante que el pueblo conozca a todos los candidatos y conozca todas las propuestas. Y como siempre le decimos aquí, tómese el tiempo de escuchar a gente nueva con propuestas nuevas. Y justamente con una propuesta nueva viene nuestro siguiente invitado, el doctor Héctor Vanegas, quien trae una propuesta bastante contundente para el Guayas. Doctor Vanegas, bienvenido a este espacio informativo. Muchas gracias por la invitación. Feliz año a todos los que nos están escuchando. Definitivamente nuestra candidatura representa un triunfo del pueblo porque pese a todos los obstáculos que nos pusieron, finalmente logramos inscribirnos para plantear una posición diferente en contra de esta mafia, de esta trinca de la lista 6 y de todos sus candidatos que forman parte de lo mismo, pero que están repartidos al no ponerse de acuerdo al interior. Una candidata como la señora González, que cuando se fue candidata en las primarias, no logró la unificación de las demás tendencias y provocó que el señor Lapenti, Guzmán y Tabaqui sean candidatos por otros partidos que le dan el camino para optar por esta candidatura. Es evidente que en este desgobierno, después de casi 30 años, al frente de los sociocristianos y de sus 31 aliados, va a cumplir. Peor todavía, hablo del gobierno provincial, ¿no es cierto? Han provocado el enorme estado de desempleo en que se encuentra la provincia, la enorme crisis moral, el alto índice delincuencial, el alto índice de sicariato, la falta de trabajo, la pobreza y la desesperanza. Yo, que recorro todos los días las diferentes calles de la provincia del Guayas, solo en esta semana me he encontrado con 2 cadáveres. Uno asesinado bajo el estilo sicariato y otro muerto por una sobredosis de droga. A eso está abocado la provincia de Guayas, sin que haya un control, y por eso yo planteo el plan Seguridad 2035. Este es un plan que está proyectado no solamente para el tiempo en que yo voy a ser prefecto, sino para un gobierno futuro, porque para poder triunfar en el tema de la seguridad tienes que establecer bases a proyección con una política de Estado. Este plan de seguridad comprende varios ejes. El uno, el desarrollo tecnológico. Yo estuve hace unos meses en San Salvador y pude observar que uno de los éxitos que tiene este país es que implementó un verdadero ejército de drones. Esto tenemos que hacerlo nosotros, no solamente en Guayaquil, sino en cada uno de los 25 cantones que forman parte de la provincia. Implementó lo que se llama identificación de rostros en cada uno de los peajes, pero con unidades policiales para poder detener en cada unidad, en caso de que llegue una persona requerida o alguien que haya cometido alguna infracción, inmediatamente en el peaje se detiene a la persona que está tratando de fugarse. Implementaron el sistema de botón de alarma para que todo aquel que es víctima de una extorsión, lo que se llama vacuna, pueda inmediatamente pedir el auxilio, además con una cámara de grabación dentro de la propia local comercial e incluso profesional. Las vacunas no son nuevas, las vacunas vienen siendo aplicadas por empleados municipales y de otras instituciones a lo largo de estos 30 años, porque si tú no tienes un permiso municipal, tienes que pagarle al inspector para que no te clausure. Si tú no tienes un permiso de bomberos o de lo que sea, tienes que pagar y te dejan trabajar. Si eres un trabajador informal, para que no te quiten las cosas tienes que pagar. Eso nos introdujo el grupo social cristiano y contra eso tenemos que ir a combatir. Doctor, pero este plan de seguridad, bueno, en lo que se puede ver aquí es bastante tecnológico. ¿Y qué costo tiene? Digo qué costo porque a pesar de que las prefecturas y la alcaldía dentro de sus propuestas de campaña aportan o quieren apoyar mucho el tema de seguridad, no es su competencia. Entonces, ¿cuánto le costaría a la prefectura invertir en esto? Bueno, lo que sea necesario invertir tendrá que invertirse, porque nosotros lo que tenemos que devolver a esta provincia es seguridad. Aquí tiene que volverse al nivel 0 de asesinatos. Tenemos que reducir el nivel de asaltos. No podemos justificar que porque no hay $1 asignado en este momento en el presupuesto, no lo vamos a hacer. No vamos a lavarnos las manos, ni vamos a decir, como dice actualmente la administración, ese no es mi competencia, ese no es mi problema. Yo sí voy a asumir esta responsabilidad, porque es una cosa muy clara. Si tú eres el jefe del gobierno provincial, elegido democráticamente, no puedes hacerte el tonto.
tú tienes que ir a encontrar una salida al problema que está viviendo Guayaquil. Y claro, todos te están hablando del plan de seguridad, todos los candidatos, pero ninguno de ellos tiene experiencia en el tema de seguridad. Yo fui 10 años fiscal, yo combatí bandas, yo detuve delincuentes, yo logré condenas muy duras para ellos. Yo perdí 2 choferes en la persecución que tuve de la delincuencia. Tengo una cicatriz en mi rostro porque me dejaron 3 días en coma. Es decir, yo tengo un testimonio de lucha contra la delincuencia. Los otros no han peleado sino con su gatito en la casa. Hablar de seguridad no es llenarse la boca. Yo ando con un jipeta, allá afuera está mi jipeta, descapotada. Yo no tengo ni guardias de seguridad, ni choferes, ni vehículos que me cuidan. Ayer me topé con la prefecta en otra radio y tenía 20 guardaespaldas, 20. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Uno tiene que, cuando avanza en una lucha cierta, no llenarse de vanidades, uno tiene que concentrarse en lo que quiere. Y nosotros tenemos que reducir el índice de inseguridad que vive Guayaquil. Pero no solamente con estas medidas. Yo lo primero que voy a hacer, el primer día que me posesione como prefecto, es colocar inhibidores telefónicos alrededor de la cárcel. Porque esto es un tema que debió hacerse hace mucho tiempo. Y yo no entiendo por qué han sido tibios, han sido cobardes y no han colocado estos inhibidores. Todos los jefes de bandas y todas las bandas, desde el dentro de la cárcel, llaman a los que están afuera para organizar asaltos, para extorsionarte. Dios no quiera mañana el señor que está ahí en el control cae por alimentos porque no ha pagado y lo llevan a la cárcel. Desde adentro, llaman a decir que si no paga $200 semanales, lo violan. Eso ocurre a todos los mortales, a todos los ciudadanos, y eso tiene que terminar. ¿Cómo logró Bukele lograr esto? Neutralizó a todas las cárceles y luego separó a los jefes de bandas de los pabellones donde estaba el resto de la banda. Aquí, cada jefe está con su banda. Entonces, evidentemente, no hay ningún control. Aquí entran armas, entran drogas. Doctor, pero eso es competencia del gobierno. Sí, es competencia del gobierno, pero bien dice en el mismo COTAC, el prefecto debe coordinar un plan de seguridad nacional con el plan de seguridad provincial. Y nosotros... Ahora, si el gobierno quiere, lo deja entrar para que ponga a los inhibidores, pero si no quieren, tampoco lo dejan entrar. Pero yo creo que, al igual que en Salvador, se entendió por parte del presidente y de los alcaldes y gobernadores que no son del partido del presidente, que lo que interesa es la seguridad de la ciudadanía, no los egos de cada una de las autoridades. Aquí, con salir de decir, sí, pero el municipio puso 20 camionetas, puso gasolina. No, esto no se trata de que yo puse, sino de cómo en conjunto solucionamos el problema. Esto no se trata de establecer distancias con el gobierno. Con el gobierno hay que establecer puentes porque tenemos un problema muy serio. Con el gobierno hay que entender que él no es que es el presidente porque pertenece a otro partido, no es el presidente de la República. Y él debe tener todo el respaldo de todas las autoridades para encontrar una solución. Aquí yo no voy a establecer una guerra con las autoridades. Yo voy a buscar un camino para que con lógica y obviamente con reclamo ciudadano encontrar también soluciones. Mira, si un prefecto simplemente toma la posición de cruzarse los brazos, es decir, bueno, esto que lo solucione el gobierno, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es traer la draga y gastar $3,5 millones para promocionar la draga que debió llegar en julio y que no llegó, en octubre y no llegó, en diciembre y no llegó, en enero y no llega, no va a llegar porque ni siquiera llega la máquina, que tiene el repuesto de la máquina que está en marcha, esa barcaza no llega todavía. Y le invito a la prefecta que me desmienta. Yo tengo la información, como lo dije en diciembre, que no llegaba aquí porque estaba dañada la barcaza, no llega. Y llegará después. ¿Ni siquiera ahora en la campaña? No va a llegar porque lamentablemente este repuesto no es un repuesto cualquiera. Y ese barco que traen es el barco más viejo que consiguieron. Entonces, ahí les queda 2 cosas. O traer otro barco para cambiar la draga al otro barco, y ahí sí venir acá, o ver cómo solucionar el problema en alta mar. No es que la barcaza no está en un puerto, está en alta mar, al garete, como esta candidatura de la prefecta que está al garete, sin ningún rumbo. ¿Y desde su punto de vista la draga es importante o no, doctor? La draga es importante y yo no voy a retroceder en corregir, pero en vez de gastar $3 millones en promocionar que venía la draga, cogí esa plata y iba a traer la draga como sea para que llegue al Ecuador. Vea. O sea, esa promoción que hicieron de más de $3 millones, esa es la más grande mentira en toda la historia de la basura, pues. En la historia de la República no hay una mentira más grande y más promocionada que... El dragado va porque va, el famoso Aquí la que se va es la prefecta, porque esta es la cruz que ella tiene arrastrando, de una administración que es un desastre. Tú no encuentras en ninguna parte alguien que diga, bueno, está bien esto aquí. Tú lo que encuentras son paredes pintadas de la manera más osada,
y más descarada. En toda la provincia se han pintado paredes, en todas partes, en todos los cantones. Se pusieron pancartas de manera ofensiva para demostrar la opulencia en un pueblo que tiene necesidad, en un pueblo que tiene hambre, en un pueblo que no tiene trabajo. Fueron a gastarse una fortuna en hacer este tipo de promociones. ¿Tú crees que la gente que sabe que son los responsables de la situación que se encuentra, cada vez que ven esas pancartas que están repartidas por Guayaquil, van a votar por ellos? La gente entiende. Ya no hay paredes libres, para ustedes ya no hay paredes, ¿eh? Pero es que hoy en día las elecciones no se ganan en paredes, se ganan con tampoco hay postes. Se ganan con esto, porque los medios de comunicación a través de las redes sociales tienen más efecto que las paredes, porque el mensaje que tú das en los radios que te permiten venir, en cambio lo das también en las redes sociales y te escuchan. ¿Por qué que las que te permiten? Algunos medios de comunicación no están dando cabida a todos los candidatos, no permiten. Usted sabe que tienen la troncha ahí amarrada con las mafias. Las cosas hay que decirlas como son. Hay radios que prefieren hacer cadenas, que prefieren traer a los... Hay una asociación que los promociona. Pero lógico, por eso es porque le tratan de favorecer indirectamente a una candidata. Y hablan que sí, que acá, que allá. No, hablemos las cosas con claridad. Los pueblos no son tontos. Los pueblos saben lo que no les conviene. Y esto no les conviene. Mira, yo no soy un hombre que está exhibiendo opulencia. Yo no me he ido allá a París, ¿no es cierto?, a la Galería Lafayette a comprarme el espejito mágico y llevarlo a mi casa para decir, a ver, espejito, ¿quién va a ganar esta elección? Y claro, el espejito le decía todos los días, usted, señorita prefecta, usted. Pero hoy le dice, no, va a ganar Vanegas, y entonces anda en un lío. Anda en un lío porque resulta que todas las encuestas de todos los que están haciendo, el único que crece a forma fuerte, en forma sostenida, es Vanegas. Y eso no lo puedes negar. Doctor Vanegas, ¿ha visitado usted el campo? ¿Cómo va con las carreteras, los caminos de primero, segundo orden? Porque al Guayas le falta bastante. Ayer estuve en Novol y estuve en Daule, pasé por la T. La T está tomada también con propaganda de la señora prefecta. Pero lo que no está tomado son los caminos vecinales llenos de tierra y piedra. Un total abandono. Cuando tú coges la carretera San Borondón para Salitre, eso es un olvido total. ¿Y por qué es este olvido? Si nosotros tenemos la maquinaria y podemos usarla. Pero ¿qué maquinaria vamos a usar si lamentablemente parte de esa maquinaria ha sido entregada en comodato a algunos municipios? Parte de la maquinaria se ha vendido como chatarra y la otra parte está ahí botada en el canchón, en repuestos que son sencillos. A veces le falta una cadena que hay que gastar $200 y prefieren no gastar la cadena para contratar a empresas privadas que tienen las mismas máquinas y pagarlas a esas empresas privadas, teniendo nosotros los operadores y los empleados que están como pipones sin hacer nada durante todo el día. Eso en nuestra administración va a terminar. Nosotros vamos a usar nuestra maquinaria para dar atención vial a todos los caminos vecinales. Yo no puedo entender cómo la campaña de todos se concentra, sobre todo los que son candidatos de las 6, Kushmer, Lapenti, Tabaqui y González, en pensar en renovar la concesión. Esa es su mayor preocupación, que termine el año 2025 en un grupo y el otro en 2026. ¿Usted está de acuerdo con la concesión? Yo estoy en contra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos peajes, por ejemplo, a playas? Porque la gente se queja mucho del dinero que tiene que pagar, por ejemplo, para ir a playas, y a pesar que el alcalde se paró, hizo un paro, quemaron llantas, no pasó nada. Es que todo esto es un tongo, todo esto es una trinca, todo esto es un negociado. Y hay que decirlo, lo que pasa es que nadie quiere decirlo, pero yo sí lo tengo que decir. Tú no puedes entender que tienes que pagar $3 de aquí al Empalme y $3 de aquí a Bucay, y si regresas son $6. La pregunta es, en estos 20 y tantos años que están concesionadas las vías, ¿lograron construir vías de 4 carriles? Hay vías de 4 carriles de las 613 kilómetros concesionados. Además de estos dólares que tú pagas, que todos pagamos, el Consejo Provincial les paga 10 centavos por cada dólar. Es decir, las concesionarias reciben un valor adicional. Pero la pregunta es, en todo este tiempo han construido por lo menos, no te hablo de 1 kilómetro, 1 metro, con toda la plata que han recibido. Y la respuesta es no. Dice el contrato que si ellos construyen al lado de lo que está concesionado 1 metro, 1 kilómetro de carretera, tiene que el Consejo Provincial pagarle. Y además el Consejo Provincial no le puede mandar a construir nuevas carreteras que estén cerca de donde está. La concesión es para el mantenimiento nada más. Pero no solo para el mantenimiento. El contrato dice hacer nuevas carreteras. Así lo dice textualmente. Yo lo he leído. Pero lo que dice es que tiene que ser contratado con ellos
sin licitación, sin nada, ellos directamente. Entonces este es un amarre. Desde el comienzo, leonino en contra de los intereses de la provincia. Si tú me preguntas a mí, yo no voy a pensar en una renovación de concesión si no significa que con ese dólar me construyen a costo de la concesionaria carreteras de 4 carriles y que me den un proyecto, cuáles son las carreteras que inmediatamente se van a construir. Porque si no, es muy fácil. El Consejo Provincial asume con las casetas, que ni las casetas las han pagado ellos, sino el Consejo Provincial asume, rebaja de $1 a medio dólar en una sola vía, ¿no es cierto?, hasta donde llegues, y luego con ese dólar que recibe, comienza a construir con la maquinaria que tiene. Si nosotros tenemos maquinaria pesada, lo que pasa es que no es negocio usarla, porque entonces tú evitas lo que está ocurriendo aquí, contratar empresas privadas. Ahí está el negocio, no usar lo que tienes. Y nosotros, yo por lo menos, que soy un hombre tacañísimo, austero, ¿no es cierto?, ten la certeza que el último centavo lo ahorré. En mi caso, cuando yo invito a comer, con $1 comemos todos. Yo soy jodido, es decir, y no permito que nadie... Oiga, usted ya se parece al presidente Guillermo Lazo. No, pero es que Lazo, con $20 con vive. $20 le dice que vive... No, Mr. Lazo es Mr. Lazo porque se reunió con Mr. Bean, ojo. Mr. Lazo no sabe dónde debe comer, yo sí. Yo llevo mi gallada de un mismo ¿Dónde come con $1, doctor? De un mismo sándwich. Tú te vas a la Trinitaria y dice almuerzo en $1. Perdóname, el dolarazo se llama. Y tú con $1 puedes también comerte un sándwich y el mismo sándwich, un pedacito para cada uno y comemos todos, hermano. Este es un tema de disciplina y yo soy en eso muy fregado, hermano. La gente que me conoce sabe que soy extremadamente tacaño, soy riguroso y eso me ha hecho exitoso. Bueno, pero tampoco va a ser tacaño con la provincia, porque tiene muchos va a ser- problemas. Por ejemplo, no, el agro tiene algunos problemas, Va a ser lo doctor. que está haciendo el gobierno, porque no hay dinero para la salud. Ayer No, va el es que presidente de la dinero- República a dinero Monte sí Sinaí. sí hay, pero no te alcanza si tú, en vez de gastar y pagar lo que corresponde, despilfarras el dinero. En publicidad, por En ejemplo. lo que sea. Si tú tienes el dinero y lo tienes y lo sabes administrar correctamente y no piensas en qué ganar el 10% de cada contrato que adjudicas e inflar los precios, claro que te alcanza. Es que el gran negociado durante 30 años es que un grupo de personas se han vuelto millonarias. Y claro, ellos están en sus piscinotas en San Borondón, mientras el pueblo tiene que bañarse en un charco en la vereda. Doctor, esa es la verdad. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Y usted cuando estuvo en el municipio, por qué no denunció tantas barbaridades Pero claro que se que hicieron? denuncié, tengo 2.200 oficios. En el tema de las vallas, el único concejal que vino y se paró y dijo, oiga, aquí hay 400 vallas. ¿Quién autorizó esto de aquí? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los inspectores que no denunciaron? ¿Por qué no hay boletas de clausura? ¿Por qué no hay expedientes administrativos? Esos son 20 oficios que he enviado. ¿Sabes cuándo me contestaron? Nunca. Pero claro, el fiscalizador, el concejal, se tiene que limitar a señalar, a protestar, pero él no es el que inicia los expedientes, por eso hay una autoridad. Entonces, lamentablemente... ¿Cuántos contratos usted denunció de la alcaldesa Cintia Viteri? A ver, no es que se denuncia, se pide información. Primero para preguntar cuál es el procedimiento que se ha seguido. A veces te contestan, a veces no te contestan. Y nunca le contestaron. Es que en muchos casos eso no ocurrió. Dieron evasivas, ¿no es cierto? Y cuando había consejo usted no pedía la palabra y... Pero están grabadas mis intervenciones, de todas mis protestas, de todos mis votos en Lo dejaban contra. sin audio, tal vez le cortaban. Pero votaba la mayoría, pues 12 votos a 1. Si yo soy un voto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pero yo nunca perdí mi serenidad, ni perdí mi posición. Vea, yo luché para que se regularice a todos los taxis informales. Presenté incluso un proyecto de ordenanza, no lo aprobaron. Yo pedí que en el tema del patrimonio cultural de Guayaquil se lo proteja. No lo hicieron durante casi 3 años. Cuando se cayó el edificio Pontón y se cayó el techo del edificio de la iglesia La Victoria, entonces reaccionaron, pero perdimos 2 patrimonios. Y entonces se creó el Instituto de Patrimonio Cultural, que es obra mía. Y así yo le enseñara infinidad de denuncias. A un señor lo grabaron mientras pedía plata, la vacuna. ¿No es cierto, señor Triviño? Mandé a la persona la grabación, el testigo, sigue trabajando, no hicieron nada. Esa es la verdad. ¿Qué, empleado del municipio? Empleado del municipio, por supuesto. ¿Cobrando vacuna? Pero por supuesto, está grabado. Y no le hicieron nada. ¿Y a quién le cobraba la vacuna ese empleado? Al señor Triviño. Tengo a la víctima. Contratista. Esto hace 3 años. Hace 3 años. Luego, en el tema de mercados, ¿cuántas denuncias no presenté de los abusos, de las extorsiones? ¿No es cierto? Yo pedí.
que se inicie un sumario para destituir al señor Zúñiga. 2 veces. No pasó nada. O sea, no me digan que no he hecho. Yo era el patito feo ahí, porque era diferente, porque yo no me he doblegado nunca, porque en mi voz de protesta yo tengo algo que no tienen los demás. Yo me reúno con el pueblo, yo hacía los cabildos populares en la calle, en las plazas, escuchaba a la gente, como lo sigo haciendo hoy. ¿Por qué crees que estoy arriba en las encuestas? Porque yo sigo teniendo contacto directo con el pueblo, porque yo digo cosas que tienen que ser escuchadas. Tiene que nuestra prefectura reducirse a 0 los asesinatos por sicariato. Doctor, perdón que interrumpa. En el tema fundaciones, ¿usted está de acuerdo que en Guayaquil las fundaciones sigan haciendo la obra pública? Mira, no soy candidato. No, perdón que usted fue, hasta hace poco fue concejal. Sí, claro, y nosotros también cuestionamos algunas cosas de las fundaciones. Las cuestionamos con altivez, con rectitud, porque así tiene que ser, hermano. Están, como te digo, gracias a Dios, yo tengo un soporte documental, porque de palabra todos dicen que han hecho, pero documentalmente entregado. Cuando a mí la Contraloría me pide, por ejemplo, el tema de las valles, ahí le mandé los oficios, de todo lo que hice, de todo lo que representé. No solo eso, me fui con un teléfono y tomé fotos cada valle y dije, aquí están las valles, ubicadas a la alcaldesa. Así las cosas como son, las cosas tienes que decirlas como son. Doctor, vámonos un poco al agro, porque sin duda alguna los agricultores tienen muchos problemas, ¿no? La actual prefecta habla que ha hecho algunas cosas, ha entregado semillas certificadas, ha capacitado, bueno, pero ¿hay algún problema de fondo y de forma aún con el agro? ¿Cuál es su propuesta para el agro? Vea, la gente se olvida que yo fui 7 años profesor de Derecho Agrario, Derecho Ambiental y Derecho Ecológico en la Universidad Agraria, donde también fui su procurador durante mucho tiempo, en Milagro. Quiero decirle que yo conozco el problema del agro y conozco el abandono. Yo estuve hace 2 semanas en la Carmela, que es por Durán, que es casualmente donde la prefecta quiere echar todo el sedimento. Estas son casi 500 hectáreas productivas de arroz y de pesca. Tú no puedes echar un sedimento para matar la agricultura. Peor si es una tierra productiva y dejar en la calle a 1000 familias. Les están entregando miseria de liquidación. Eso, como dice el prefecto, se va a corregir. Porque creo que el agro tiene que ser respaldado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Convenios con las universidades para que se hagan extensiones universitarias como antes tenía la agraria y que hoy en la Universidad de Milagro, la Universidad de la Agraria, deberían volver a establecer en diferentes cantones rurales para otorgar títulos de técnicos o tecnólogos en agricultura o en medicina veterinaria. Tienes que establecer la reestructuración de los caminos vecinales, porque si el camino no tiene cómo transportar el producto, tienes que entender que tiene que haber una política de entrega gratuita, por lo menos por un periodo establecido, de semillas de maíz, de arroz y de urea, porque si no, no puedes ayudar. Tienes que hacer como se ha hecho en Panamá, donde también estuve, centros de acopio, no como la UMA allá en Daule, donde los que estuvieron administrados de Sabío se acogieron todo el arroz para su propio bolsillo y se lo llevaron. No, estos centros de acopio donde podrás tú adquirir directamente al precio oficial el arroz a los agricultores de Daule y del sector de Yaguachi. Y te digo esto porque el gran problema es el intermediario. Aquí la persona cultiva, hace el esfuerzo de tener su quintal de arroz y en vez de pagar los $32, le pagan $27. Y esto, si quieres recibir, si no, no te pagan. Entonces, estas iniquidades tienen que terminar. Tú no puedes entender cómo la juventud del agro ya no existe y han emigrado. Tú tienes que establecer fuentes para lograr que esta sea una zona eminentemente productiva, una zona en donde se sembre para cosechar futuro de la provincia. Estamos viviendo este año el año del hambre a nivel mundial. Y Guayas tiene solamente el 40% cultivado de toda su extensión, que podría mejorarse y que se va a mejorar cuando yo sea prefecto. Tú no puedes entender cómo un campesino nace pobre, vive pobre y muere pobre. Y tiene una sola camisa, y tiene un solo zapato. Y que cuando le roban, por ejemplo, el motor de su lancha al que está en el campo, no tiene cómo reemplazarlo. Y cuando le matan su caballo, se queda sin un medio de comunicación. Al caballo lo matan los avijeos, amarrado al pie de tu casa. Es decir, hay que devolver la policía rural. Tenemos que darle crédito. Hay que luchar para que el presidente, que no tiene corazón porque es banquero, finalmente condone las deudas de todos los agricultores. Porque tienes que entender que en la costa
hemos vivido una situación muy crítica por el tema de la pandemia. La pandemia del COVID te desnudó una realidad. En realidad todos estábamos chiros. Todos vivíamos del crédito y de la mentira. Pero cuando pasó la pandemia, después de todos estos meses, resulta que nadie ha logrado recuperarse. Hay muchos negocios cerrados y hay mucha inactividad económica. Y ha crecido la violencia y ha crecido casualmente el sicariato y los robos por esta falta de apoyo. ¿Cómo hizo Bucaramanga? ¿Cómo hizo Medellín? ¿Cómo hizo Cali? Para poder lograr superar la crisis que actualmente vive Guayas. Inversión social. Es decir, tenemos que ir a invertir para lograr, a través del turismo, a través de la nueva obra, a través de todos los proyectos que yo tengo, que haya liquidez, que haya trabajo. Y entonces, así como vas a combatir con dureza la delincuencia, también le vas a dar una opción a los jóvenes para que no sigan siendo reclutados por las bandas. Tienes que entender que la juventud es el futuro y hay que cuidarla como oro, porque si tú no cuidas esto de aquí, vas a seguir permitiendo que los niños de la farándula de la lista 6 sigan robando y enriqueciéndose a costa de todos los demás. Ese castillo que está ahí en la prefectura, que ha sido manejado por un grupo de aniñados, de pelucones y de personas insensibles que no entienden las necesidades que tiene el pueblo, va a ser conquistado el 5 de febrero por el pueblo a través de Vanegas, que va a lograr un triunfo histórico en contra de todas estas trincas y estas mafias. Ya viene Vanegas, lista 35. Doctor, ¿cuál es su binomio y cuál es su binomio para alcalde también de acá de la ciudad de Guayaquil? Como binomio tengo a Manuela Osorio, una periodista que estuvo en algunos canales, y como alcalde tengo a Jonathan Parra, candidato a alcalde de aquí de Guayaquil. Nosotros tenemos un norte muy claro, muy definido, combatimos todo lo que sea el delito y la corrupción. Yo he desempeñado durante 32 años diferentes cargos públicos y a lo largo de toda esa vida nadie me ha señalado de nada. Por el contrario, todo el mundo vive agradecido del ejercicio que yo tuve en esos cargos, sobre todo de fiscal. Si yo he combatido, ustedes han relatado aquí las diferentes hazañas que yo he hecho como fiscal y como litigante peor. Hace 2 días se cumplió 8 años de muerte de Sharon. ¿Quién fue la que defendió a Sharon? Cuando todo el mundo decía que este era un accidente de tránsito, yo probé con terquedad que era un femicidio. Y cuando finalmente me dijeron que era un femicidio, demostré que era así, todo el mundo me decía maestro. ¿Quién defendió a Angie Silva cuando la cortaron y dijeron que era una simple lesión y yo probé que era una tentativa de asesinato? Y así podría demorar innumerables casos que me han vuelto famoso, ¿no es cierto?, en defensa de la mujer, en defensa del humilde, en defensa del trabajador, del estudiante, del profesor, en defensa del pobre. Aquí todo el mundo habla de qué ha servido. ¿Servido de qué? Aquí todos estos son un grupo de aniñados oligarcas de las 6 que creen que repartiéndose entre 4 la candidatura, le sale al bingo uno de ellos y va a ganar. No, señor, ya la provincia está cansada, la provincia quiere, por una vez, quiere seguridad. Y el único que representa esa seguridad soy yo. Vea, es como cuando usted va a contratar al mejor abogado penalista del Ecuador y va a buscarme a mí. Usted no me va a preguntar, oye, ¿usted sabe derecho penal? Pues es evidente que lo sé. Y los electores me van a preguntar, oiga, doctor, ¿usted sabe de seguridad? Pero si yo me he baleado con los delincuentes. Es evidente que lo sé. Los otros no tienen idea. Pueden leer un teleprompter, pueden leer una línea hecha, pero de seguridad no tienen idea de lo que es. Y los otros candidatos tienen una vida tan sucia que no pueden andar como yo ando con mi jipeta, sin seguridad, sin chofer, descapotada, expuesto a lo que me digan. ¿Y qué es lo que recibo en la calle? De todas las calles de todos los cantones del Guayas. Esa, doctor, aplausos, fotos, se suben a la jipeta a reírse conmigo. Yo soy bien conversón, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tú logras con eso? Que va subiendo en las encuestas. De ellos. Tú sabes lo que es doloroso para ellos tener que pagar un billete, porque son tacañísimos, más tacaños que yo. Pagar un billete y que les digan el único que sube es Vanegas, ustedes no están subiendo, ustedes están bajando. Es doctor, terrible. Doctor, muchísimas gracias por haber venido acá a Gracias, Vanegas, listas 35. Gracias al doctor Héctor Vanegas, candidato a la prefectura del Guayas por la lista 35.